Buen día, bienvenidos a este debate teórico. Es acerca de las teorías explicativas de la personalidad. Nosotros somos estudiantes de la Universidad EAN. Estamos con Juan José Luis Miranda, Karen González Barrera, Manuela Vera y quien les habla, Daniela Medina Correa. En este caso vamos a hablar acerca de esta pregunta central que va a generar un debate. ¿Qué aporta su teoría al estudio de la personalidad? Voy a dar inicio yo con la teoría del conductismo. Como todos sabemos, es una teoría que se basa en la idea de que los estímulos externos influyen en la formación y reforzamiento de la personalidad. Estamos hablando de autores como Pavlov y Skinner, que utilizaron el conductismo para expresar la interacción de un organismo con su entorno y cómo éste genera una recompensa a su conducta, por lo cual encontramos unos elementos indispensables, que son el estímulo, que se refiere a cualquier señal o información como tal, que produce una reacción o respuesta de un organismo. Tenemos la respuesta, que es cualquier conducta de un organismo que surge como reacción a un estímulo. Tenemos el condicionamiento, que es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulos y respuestas. Está el refuerzo, que es cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que se vuelva a repetir. Y tenemos el castigo, que es lo opuesto al refuerzo y que se trata de una conducta que disminuye la probabilidad de que se vuelva a repetir. El conductismo se basa en el empleo de procedimientos netamente experimentales y como características principales tenemos que determinar que las personas se pueden influenciar a través de estimulaciones, establece que los estímulos producen respuestas y por eso forman una relación causal. También tenemos que determinar que las conductas están compuestas por respuestas que se pueden analizar de manera objetiva y esto se vale de los experimentos y de la observación directa, como habíamos hablado de procedimientos experimentales. También asegura que las conductas aprendidas son acumulativas y que el condicionamiento forma parte del proceso de los estímulos y las respuestas. Entonces estamos hablando de que el conductismo le aporta a la personalidad la idea de que los seres humanos podemos cambiar y no tenemos, podríamos tener una personalidad base, pero constantemente vamos a poderla cambiar porque está netamente ligada a los estímulos que tenemos en nuestro entorno. Entiendo que los principios conductistas permiten explicar qué factores llevan a que una persona muestre ciertas características de personalidad y que se plantea la posibilidad de modificar la personalidad. Sin embargo, siento que considera las emociones como reflejos condicionados y esto puede llevar a una predicción que controla la conducta de forma empírica y experimental. Es verdad, Manuela, sin embargo, esto permite la planificación y también permite determinar la imaginación, los sentimientos y toda la asociación como términos comportamentales. Bueno, pues yo voy a hablar entonces desde mi postura, la teoría psicoanalítica. Esta es probablemente una de las más conocidas, es propuesta por Sigmund Freud. Esta teoría trata de explicar las fuerzas inconscientes que motivan el comportamiento humano, es decir, aquellos conflictos internos que aparecen durante la niñez y que afectan a los comportamientos y emociones del individuo. En el psicoanálisis, la sexualidad es la base del desarrollo de las personas. Esta organización depende de cómo se acoplen los diferentes procesos que se den en un individuo, que son tres: los biológicos, los psicológicos y los socioculturales. La disposición de estos tres elementos son realmente fundamentales para el desarrollo del ser humano. Esta teoría y la teoría psicosexual explica que existen tres componentes fundamentales dentro de la personalidad: el ello, el yo y el superyo. El ello es esta parte en la que se satisfacen los deseos, en la que aparecen los primeros impulsos de la mente humana y no hay noción del tiempo ni tampoco de lo bueno o lo malo. Simplemente se llega a la satisfacción de las necesidades de cada uno. Siento que todos los enfoques psicoanalíticos mantienen el concepto de un inconsciente dinámico, es decir, que tiene motivaciones o energías y por tanto puede influir en el comportamiento y la experiencia. Manuela, pero el hecho de que sea subjetivo quizás no permita ver el conflicto en su totalidad.
Es cierto, sin embargo, hay que tener en cuenta que los psicoanalistas comparten postulados característicos, como por ejemplo que la personalidad está fuertemente influida por determinantes inconscientes, también que el inconsciente es dinámico o motivacional y está en un conflicto con otros aspectos del inconsciente y con la conciencia, y además que el inconsciente se origina en la experiencia temprana. Gracias. Bueno, pues yo voy a hablar de la teoría cognitiva social, también conocida como la teoría del aprendizaje social. Esta teoría es propuesta por Albert Bandura. Bandura se preguntó por qué los sujetos que aprenden uno a los otros pueden ver cómo su conocimiento aumenta cualitativamente sin necesidad de muchos ensayos. También decía que los conductistas subestiman la dimensión social, es por ello por lo que su teoría social es algo clave. En la teoría del aprendizaje social se incluye el factor conductual y el factor conductivo, dos componentes en los cuales no pueden entenderse las relaciones sociales. Bandura también admite que cuando aprendemos estamos ligados a ciertos procesos de condicionamiento y refuerzo positivo y negativo. Del mismo modo, también reconoce que no puede entenderse nuestro comportamiento si no tomamos en consideración los aspectos de nuestro entorno que nos están influyendo a modo de presión externa, tal como lo dirían los conductistas. También se divide en etapas. Tenemos la atención, que es la que consiste en observar la conducta del modelo. Tenemos la retención, que consiste en la información obtenida posterior a esto, es guardar en la memoria. También está la motivación, que es como un incentivo o consecuencia de dicha conducta. Karen, entiendo que a veces si no tienen la mejor guía, como un profesor conocedor del tema, fácilmente pueden crearse confusiones de ideas de la realidad. Bueno, pues a ver, los alumnos también deben aprender con la experiencia a realizar sus propios alcances, es decir, la práctica aplica en la realidad. Ok, vale. Entonces, en este caso voy a responder la pregunta desde mi teoría. Mi teoría es la humanista. Su principal autor es Carl Rogers. Bueno, mi aporte o el aporte de la teoría humanista principalmente son la teoría, las terapias, qué pena. Se enfocaron en dos tipos de terapias, las individuales y las de grupo. Todos estos avances que se dieron a partir de que una terapia se centrara eh, con la apertura de sentimientos, que las personas pudieran a partir de ese momento tomar decisiones acerca del presente y el futuro, y también hablaban mucho de sentirse libres con el pasar del tiempo. Exponían que las conductas eran racionales, que podíamos organizarnos para cumplir nuestras metas y que intentáramos alcanzar o buscar la tendencia a la realización, que es un pilar fundamental de esta teoría. También hablaba principalmente de que la personalidad se desarrolla al servicio de metas positivas, partiendo de la idea de que todas las personas nacemos con cualidades y capacidades como un patrón genético que nos ayuda a lograr nuestras metas. En este caso, lo que quiere decir es que todos tenemos ciertas cualidades y capacidades que debemos explotar o que debemos buscar darle un sentido a nuestras vidas a partir de ellas. Bueno, Juan, pero considero que la tendencia a la autorrealización se puede ver como una desventaja porque es un impulso de los seres humanos para hacer realidad su autoconcepto o la imagen de ellos mismos, sin importar si hacen las cosas bien o mal, y eso impulsa también el narcisismo o el egoísmo. Bueno, Daniela, en este caso hay que resaltar que la tendencia a la realización es muy importante para esta teoría. Nos indica también que es el impulso biológico por el cual la persona se siente impulsado hacia su satisfacción personal y postula también que hay ciertas influencias en el mejoramiento de la sociedad en ambientes específicos como educación y resolución de conflictos. Considero que es un poco sesgado, ya que también se tiende a pensar que no existe el mal en el ser humano. Y esto lleva también a pensar que la gente siempre es buena y solamente culpan al entorno o al medio ambiente en general de que las cosas estén mal. Ok, y pues cabe aclarar que también en esta teoría siempre las personas tienden a pensar que hay un potencial de crecimiento personal, que están en un constante cambio y están enfocados simplemente en vivir el presente, dejando al lado sus conductas y sentimientos pasados. Ok, entiendo.
Bueno, gracias a este debate podemos concluir que todas las teorías explicativas de la personalidad buscan dar una explicación a los procesos y características psicológicas fundamentales que se encuentran en la naturaleza humana, y todas son aproximaciones teóricas propuestas por los estudiosos de la personalidad en sus respectivas épocas, es decir, los intentos psicológicos formales por definir y clasificar la personalidad humana con base en algún tipo de rasgos mínimos compartidos.